Buenas tardes, tutora y compañeras. Voy a hablar sobre la unidad 1, 2 y 3, tarea 5, producto final del curso de semiología presentado por Daisy Joana López, tutora Natalia Acuña del grupo 151014-9 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Normatividad de la historia clínica. Encontramos la Ley 23 del 81, por lo cual se dictan normas en materia de ética médica, donde encontramos el artículo 34, que habla de la historia clínica, es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente, es privada y sometida a reserva. El artículo 35, que nos dice que estará ceñida a los modelos implementados por el Ministerio de Salud. Y el artículo 36, que esta debe diligenciarse con claridad y si el reemplazo de un médico debe ser entregada con sus anexos. Encontramos el decreto 3380 del 81, en el que se reglamenta la ley 23 de 1981. Encontramos el artículo 12, donde el médico dejará constancia en la historia clínica del hecho de la advertencia del riesgo previsto o de la imposibilidad de poder hacerla. El artículo 23, que es el conocimiento que de la historia clínica tengan los auxiliares del médico, no son violatorios y son de carácter privado y reservado. El artículo 24, que el médico velará porque los auxiliares guarden un secreto profesional. Y el artículo 30, que la historia clínica puede utilizarse como material de consulta y apoyo a los trabajos médicos. Encontramos la resolución 95 de 1999, por la que se establecen normas para el manejo de la historia clínica. En el artículo 8, que son componentes de la historia clínica, la identificación del usuario, los registros y los anexos. El artículo 13, que la custodia de la historia clínica será a cargo del prestador de servicios de salud. Y el artículo 14, que podrán acceder a la información de la historia clínica en términos previstos por la ley, el usuario, el equipo de salud, las autoridades judiciales y de salud. Semiología. Es la ciencia que estudia los signos y síntomas de las enfermedades a través de procedimientos y métodos médicos. Encontramos como conceptos el signo, que es la manifestación objetiva de la enfermedad, y el síntoma, que es la manifestación subjetiva de la enfermedad. También encontramos el síndrome, que es el conjunto de signos y síntomas que se dan en un momento determinado, el dolor, que es la experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial, la inspección, que es la apreciación de las características del cuerpo en su superficie externa y de algunas cavidades o conductos, y la palpación, que es la apreciación manual de la sensibilidad, la temperatura, la consistencia, entre otros, de la parte explorada. La auscultación, que es la apreciación con el sentido del oído de los fenómenos acústicos que se originan en el organismo. El diagnóstico, que es la identificación de la enfermedad que afecta al paciente. El paciente, que es la persona que sufre el dolor o el malestar. Y la patología, que es la parte de la medicina que estudia las enfermedades y el conjunto de síntomas de la enfermedad. Y la enfermedad, que es la alteración del estado fisiológico en una o en varias partes del cuerpo. La importancia de la historia clínica. Esta radica en que constituye el registro de varios hechos de la vida de un ser humano. Intenta encuadrar el problema del paciente, orienta el tratamiento, posee un contenido científico de investigación, adquiere carácter docente y constituye un importante elemento administrativo y tiene implicaciones médico-legales. Partes de la historia clínica. Aquí encontramos la anamnesis, que recopila los datos del paciente a través de la entrevista médico-paciente, la exploración física, que es la percepción sensorial del médico, constituida por la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Encontramos el análisis, que es importante para la interpretación de todos los datos adquiridos durante el diligenciamiento de toda la historia clínica, y la epicrisis, que es importante para el resumen de la atención realizada al paciente. Los métodos exploratorios. Aquí encontramos la inspección, que es la apreciación de las características del cuerpo en su superficie externa, con sus técnicas, la inspección general y la inspección segmentaria. Otro método es la palpación, que examina el cuerpo utilizando el sentido del tacto para detectar la presencia o ausencia de masas, presencia de dolor, temperatura, tono muscular y movimiento, a través de técnicas directas, unimanuales, bimanuales e indirectas. Otro método exploratorio es la percusión, que consiste en golpear determinadas áreas corporales con el fin de apreciar la variedad de sonidos al golpeteo de la superficie externa del cuerpo, particularmente el tórax y el abdomen, a través de técnicas de percusión directa, puño-percusión y percusión indirecta. Encontramos la auscultación, que es la apreciación con el sentido del oído de los fenómenos acústicos que se originan en el organismo. Las técnicas pueden ser auscultación inmediata, mediante trompa, mediante estetoscopio, pulmonar, cardíaca, digestiva y Doppler.
Encontramos los signos vitales, que son las mediciones de las funciones más básicas del cuerpo. Son aquellos indicadores que nos dan información sobre el estado fisiológico o de salud de un paciente. Encontramos la temperatura, que es el resultado calórico de los procesos metabólicos realizados por el organismo. La frecuencia cardíaca, que es el número de latidos del corazón transcurridos en un minuto. La frecuencia respiratoria, que es el número de ciclos respiratorios completos, inspiración y expiración. Y la tensión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre en el torrente circulatorio durante el ciclo cardíaco. Esas son las referencias bibliográficas utilizadas. Gracias por su atención.